¿Qué pasa si necesitas algo y el que te lo tiene que dar te cierra la puerta? Alguna vez seguramente te pasó. A todos nos ha pasado que hemos sentido rechazo, nos sacaron. Hay gente que esto lo vive seguido, que queda excluida. ¿Cómo reaccionarías si sos vos? ¿Cómo reaccionás frente a esta situación? Es bueno preguntárselo. Es bueno porque nos ayuda a tomar dimensión de lo que significa quedar excluida, quedar excluido. Y te invito a que en esta Eucaristía en el que estamos rezando con fuerza, Señor, ayúdanos, pensemos en personas que pueden quedarse afuera de la terapia intensiva. Golpear la puerta y no ser escuchada. Pero también pensemos en migrantes que no tienen lugar a dónde ir. Pensemos en niños que no tienen platos de comida. Hay tantas situaciones humanas, hay tantos gritos humanos. Y tantas personas que en el mundo piden y no son escuchadas. El Evangelio de hoy nos da una clave muy importante frente al tema de la exclusión y la inclusión. Jesús generalmente predicaba en la región de Galilea, que era la región del pueblo de Israel. Pero el evangelista Mateo nos dice que se va afuera de Galilea, a unas ciudades que hoy estarían muy cerquita del Líbano, ahí donde pasó hace poquito este desastre, ciudad histórica. Y en ese momento ahí vivían los que eran considerados paganos, otra cultura, otra religiosidad, o no. Paganos, así se los llamaba. Y cuando se quería hablar despectivamente de ellos, el apodo era perros. Jesús va ahí y una mujer pagana se le acerca pidiéndole compasión por su hija. Una mamá desesperada escuchó hablar de Jesús y se acerca pidiéndole que se compadezca, como tal vez escuchó que lo hizo con otros. Lo hiciste con otro, hacelo con mi hija. No te pido por mí, te pido por mi hija. Abrile la puerta a mi hija. Sabemos lo que es una mamá, lo que hace una mamá por un hijo, por una hija. En el día de hoy estamos viviendo esta mamá con su hijo Facundo. Sabemos lo que significa una madre de dolor. Y llama la atención que el Señor hace silencio. Es raro el silencio de Jesús. Nos lo va a explicar el Evangelio, pero a uno le llama la atención. Es fuerte el silencio de Jesús. Y más contradictorio es cuando los apóstoles, los que están en la escuela de Jesús, le dice que por favor la despida porque ya cansa con sus gritos. Pero la mujer insiste, es perseverante, Señor, te lo suplico, ayúdame. Y entonces el Señor va a decir un proverbio, un refrán, que ahí da la explicación de su silencio. ¿Por qué el silencio? Entonces le dice, mirá, no está bueno que
en una casa los cachorros coman en la mesa de sus dueños, en la mesa familiar. No dice perros, dice cachorros, como tratando de atenuar un poquito el refrán. ¿Qué está diciendo Jesús? Mira, en una casa hay una jerarquía, hay prioridades. En el plan de Dios también hay prioridades. La prioridad es que yo reúna al pueblo de Israel. Primer momento de la evangelización es ese. El segundo momento es el momento apostólico, en donde habrá que salir a llevar la salvación a todos, también a los paganos. La segunda lectura, Pablo se asume como apóstol de los paganos, apóstol de la misericordia. Hay un plan, hay un plan. Hay una jerarquía, hay una priorización. Jesús cariñosamente trata de explicarle con este refrán por qué su silencio. Pero la mujer, con otro refrán, le vuelve a pedir al Señor también. Yo me imagino esta escena llena de dulzura de ambos. No me la imagino como un desencuentro afectivo, me lo imagino como dos dándose explicaciones profundas. Entonces la mujer dice, bueno, pero por lo menos una migaja, porque los cachorros comen de lo que caen de la mesa. Entiendo el plan, pero mi hija necesita ayuda. Y entonces el Señor cambia el plan de Dios. Cambia el plan de Dios. La fe de esa mujer, la humildad de esa mujer, lo mueve al Señor a cambiar. Y entonces, porque esa mujer que no es del pueblo que Él vino a reunir, como primer momento del plan, el pueblo de Dios, el pueblo de la alianza, había que reunirlo para poder desde ahí comenzar esta historia de salvación nueva. El Señor cambia el plan y a ella le concede lo que le pide con fe. ¿Cuál es la clave entonces de la inclusión? El bien y la salvación del otro. Hasta Jesús es capaz de cambiar el plan de Dios por el bien y la salvación del otro. Para nosotros la inclusión no es una cuestión estratégica, ideológica, es una cuestión evangélica. ¿Y qué es el ABC del Evangelio? El bien y la salvación del otro. Esto está en la médula del plan de Dios. Esto está en la médula del principio evangélico del amor a Dios y del amor al prójimo. Por el bien y por la salvación del otro, modifico lo mío. Y ahí entonces tenemos que revisar nuestras maneras, nuestros modos, que a veces son de apropiarnos de las cosas materiales, de las cosas espirituales. Nos apropiamos de las personas, de las comunidades, de las parroquias, de los planes de evangelización, de la misión. Nos hacemos dueños de las cosas de Dios, los obispos, los curas, los laicos del riñón eclesial, muchas veces, las secretarias, los catequistas. Muchas veces nosotros nos sentimos los dueños de Dios y decimos quién se puede acercar a Dios y quién no. A veces nuestros criterios no son los de Dios. Lo que les quiero decir, e insisto, es que Jesús cambia el plan por el bien y la salvación. Y nosotros muchas veces nos apropiamos hasta de las cosas sagradas. Y eso tiene que ver con nuestras inseguridades y nuestras ansias de poder. Claro, si yo soy el dueño, si soy la dueña,
ahí me siento seguro, tengo poder sobre los otros y muchas veces lo manifiesto. Y la manifestación de mi poder es decir sí podés o no, no podés. Esto que lo hacemos a veces inconscientemente por decir algo suave, pero a veces también ideológicamente, porque dentro de la experiencia religiosa también se llena de ideologías personales que abren y cierran puertas según propios criterios. No es lo que el Evangelio de Jesús nos invita a vivir. Nosotros estamos invitados a hacer lo que hace el Señor, que pone condiciones mínimas, no condiciones máximas. Hace mucho tiempo, me acuerdo, pero hace mucho tiempo, yo trabajaba con los jóvenes del país, capaz que alguno que está acompañándonos se acuerda, y entonces teníamos un gran encuentro de jóvenes, y bueno, jóvenes representantes, un grupito de líderes, de jóvenes de iglesia, empezamos a poner las condiciones de participación de esos jóvenes. Cuando terminamos de poner las condiciones nos dimos cuenta de que ni el Papa podía venir al encuentro. Cuando uno pone condiciones exige tanto de los otros que quedan afuera. Los dejamos afuera. La exclusión puede ser del otro, pero mucho es de nosotros mismos. Entonces, hoy el Evangelio nos invita a tratar de ir a los criterios más profundos de nuestro corazón, de nuestras convicciones. Y es muy importante que el bien y la salvación del otro a nosotros nos ponga en una dinámica pastoral, en una dinámica de vida que nos ayude a integrar, a dejar que Dios se manifieste y salve como Él quiere y a quien quiere. Y esto que decimos para la Iglesia, lo decimos también para la nación, lo decimos para todos nosotros, es tiempo de incluir, es tiempo de estar juntos, es tiempo de criterios nuevos, capaces de dejar lo propio por un diálogo fecundo, por un diálogo constructivo, por un diálogo inclusivo. Nos merecemos salir adelante todos juntos, no con mayorías que quedan afuera. Pidámosle entonces al Señor, que es tan creativo, que es tan espontáneo también, que es tan capaz de hacer cambios del plan de salvación. Pidámosle que nos dé esa originalidad cuando estamos frente a otro, cuando estamos frente a los otros. Pidámosle porque esto también, de esto por ahí depende la salvación de muchos. La persona que queda excluida queda sin lugar, queda sin sentido de pertenencia, queda sin sentido existencial. Entonces pidámosle al Señor que nos dé esa creatividad.